La Iglesia transformó a Judas Iscariote en el villano más grande de la historia humana. Durante 2000 años, su nombre se convirtió en sinónimo de traición, de avaricia, de maldad. Generación tras generación, niños y niñas aprendieron que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata y después se ahorcó de remordimiento. Esa es la versión que conoces. Esa es la versión que todo el mundo conoce. Pero Rudolf Steiner reveló algo que la Iglesia hizo todo lo posible para que nunca descubrieras. Él dijo que Judas no era el traidor. Judas era el único apóstol que realmente comprendía la misión cósmica de Cristo, y lo que hizo aquella noche en el jardín de Getsemaní no fue traición. Fue el acto de coraje espiritual más extremo que un ser humano haya realizado en la historia de la tierra. Y hoy vas a entender por qué esta verdad fue censurada, destruida y enterrada por la Iglesia durante 20 siglos. Y más importante aún, vas a entender lo que esta verdad significa para tu propia jornada espiritual. En 1945, un grupo de monjes coptos descubrió en Nag Hammadi, en Egipto, una colección de textos antiguos escondidos en jarrones de cerámica enterrados en el desierto. Entre esos textos estaban evangelios que la Iglesia primitiva había condenado como heréticos y ordenado que fueran destruidos en el siglo IV, pero alguien los escondió. Alguien arriesgó su propia vida para enterrar aquellos jarrones en el desierto. Alguien sabía que aquellos textos contenían verdades demasiado importantes para ser perdidas para siempre. Y entre esos textos escondidos estaba el Evangelio de Judas, un documento escrito en copto, datado por especialistas del siglo III o IV, basado en un original griego aún más antiguo. Este evangelio cuenta la historia de la última semana de Jesús desde la perspectiva de Judas, y lo que revela es tan radicalmente diferente de la versión oficial que vas a entender inmediatamente por qué la Iglesia lo destruyó. Tan diferente que cuando el texto fue finalmente publicado en 2006 por National Geographic, después de décadas de restauración, los teólogos quedaron divididos. Algunos reconocieron la importancia histórica del documento. Otros intentaron desacreditarlo inmediatamente. El Vaticano emitió un comunicado diciendo que el texto era agnóstico y por lo tanto no tenía autoridad canónica. Pero lo que el Vaticano no dijo, y lo que Steiner ya sabía décadas antes del descubrimiento, es que el Evangelio de Judas preserva fragmentos de una tradición oral que se remonta a los propios eventos del Gólgota, una tradición que la Iglesia oficial intentó extinguir por completo en los primeros siglos del cristianismo, quemando textos, persiguiendo comunidades gnósticas y declarando herejía cualquier interpretación que no se alineara con la narrativa que ellos querían imponer. En el Evangelio de Judas, Jesús no es traicionado. Jesús le pide a Judas que lo entregue. Él lo pide, no como castigo, no como prueba, sino porque Judas era el único entre los 12 que tenía la madurez espiritual para comprender lo que necesitaba suceder. Los otros apóstoles, según este texto, aún no habían alcanzado el nivel de conciencia necesario para entender la verdadera naturaleza de la misión de Cristo. Ellos aún pensaban en términos materiales, esperaban un rey terrenal, esperaban poder político, esperaban la liberación física de Israel. Judas era el único que veía más allá, el único que comprendía que la misión de Cristo no era política, era cósmica, y que para esa misión cumplirse, el cuerpo físico de Jesús necesitaba ser sacrificado de una forma muy específica. Ahora presta atención, porque es aquí donde Steiner entra y transforma todo lo que acabas de oír en algo aún más profundo. Steiner no se limitó a analizar el Evangelio de Judas como un documento histórico.
Él accedió a los registros akáshicos, la memoria cósmica de todo lo que ya ha sucedido en la tierra, y describió lo que realmente se pasó entre Jesús y Judas en aquella última semana. Y lo que él describió va mucho más allá de lo que cualquier evangelio, canónico o apócrifo, registró. Steiner explicó que entre los 12 apóstoles había diferentes niveles de desarrollo espiritual, no porque algunos fueran mejores que otros, sino porque cada alma encarna con una configuración específica. Cada apóstol tenía un papel preciso en el drama cósmico de la encarnación del Cristo. Pedro representaba la fe, Juan representaba el amor, Santiago representaba la sabiduría, pero Judas representaba algo que ninguno de los otros podía representar. Judas representaba el sacrificio consciente. Steiner dijo que Judas era el apóstol con el yo más desarrollado entre los 12. Él tenía el nivel más alto de autoconciencia individual, y era exactamente por eso que él era capaz de hacer lo que ninguno de los otros conseguiría. Steiner explicó lo que esto significa en términos antroposóficos. El yo es el núcleo divino individual del ser humano. Es la parte de ti que dice «yo soy». Es la centella de conciencia que le permite al ser humano distinguirse del mundo, tomar decisiones libres y asumir responsabilidad por ellas. Entre los 12 apóstoles, Judas era el que tenía el yo más despierto, mientras los otros aún operaban fuertemente a partir del cuerpo astral, de las emociones, de los deseos, de los miedos. Judas ya operaba a partir del yo. Él era capaz de ver la situación con claridad, sin dejarse cegar por las emociones, y esa capacidad era al mismo tiempo su don y su condenación, porque entregar a Jesús a las autoridades no exigía solo coraje, exigía una comprensión profunda de lo que estaba en juego. Exigía saber que al hacer aquello, él estaría destruyendo la propia reputación para toda la eternidad, y aún así hacerlo, porque la misión era mayor que él. Steiner usó una comparación que torna esta comprensión más clara. Él dijo que imagines que supieras que para salvar a toda tu familia de una catástrofe cierta, necesitaras hacer algo que todos interpretarían como la peor traición posible. Algo que haría que todos los que amas te odiaran para siempre, algo que destruiría tu nombre, tu memoria, todo lo que construiste, pero que si no lo hicieras, todos morirían. ¿Lo harías? La mayoría de las personas diría que sí, que lo haría por el bien de la familia, pero ahora multiplica eso por toda la humanidad, no por tu familia, por cada ser humano que ya vivió y que vivirá. Ese era el peso que Judas cargaba. Y él no hesitó. Steiner dijo que la firmeza de Judas en aquel momento es la mayor prueba de la fuerza del yo humano que la historia ya registró. Un yo tan fuerte que fue capaz de colocar la misión cósmica por encima de sí mismo, por encima de la propia eternidad. Calma. Porque lo que Steiner reveló enseguida es la parte que la Iglesia más se esforzó para apagar de la historia. Guarda todo lo que yo dije hasta aquí, porque va a hacer mucho más sentido dentro de poco. Steiner explicó que la crucifixión de Cristo no fue un accidente histórico. No fue el resultado de una traición mezquina motivada por dinero. La crucifixión era el punto central de todo el plan cósmico de evolución de la humanidad. Para que el Cristo cósmico pudiera unirse permanentemente al aura etérica de la Tierra, para que la fuerza crística pudiera impregnar cada átomo del planeta y cada célula de cada ser humano, era necesario que la sangre de Jesús, cargada con la esencia del Cristo cósmico, fuera derramada sobre la Tierra. Rudolf Steiner describió ese momento como el misterio del Gólgota. Él dijo que en el instante en que la sangre de Jesús tocó el suelo,
Una transformación irreversible sucedió en la estructura espiritual del planeta entero. La Tierra dejó de ser un campo de caída espiritual y se convirtió en un campo de ascensión. Antes del Gólgota, Steiner explicó que las fuerzas de Ahriman, el espíritu de la materialización y del endurecimiento, estaban gradualmente aprisionando la conciencia humana en el mundo físico. La humanidad caminaba hacia un estado en que perdería completamente la conexión con el mundo espiritual. El misterio del Gólgota invirtió esa trayectoria. La fuerza crística penetró en la tierra y creó un contrapeso permanente a las fuerzas ahrimánicas. Y a partir de aquel momento, todo ser humano que buscara genuinamente la verdad espiritual tendría acceso a la fuerza del Cristo dentro de sí, no a través de sacerdotes, no a través de rituales externos, sino a través de su propio yo, de su propia chispa divina. Y todo esto solo fue posible porque alguien entregó a Jesús. Alguien cumplió el papel más ingrato, más doloroso, más incomprendido de toda la historia. Y aquí viene la parte que lo cambia todo. Steiner dijo que Judas sabía. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que al entregar a Jesús, estaba posibilitando el misterio del Gólgota. Él sabía que sin su acto, la misión cósmica de Cristo quedaría incompleta. Y él sabía que al hacer eso, estaría condenándose a sí mismo al odio eterno de toda la humanidad. Las 30 monedas de plata no fueron el precio de una traición. Steiner dijo que ellas eran un símbolo ritualístico. En el mundo antiguo, la plata estaba asociada a la luna, al cuerpo etérico, a las fuerzas de reflexión. Las 30 monedas representaban los 30 años de vida de Jesús, antes del bautismo en el Jordán, cuando el Cristo cósmico descendió y se unió al cuerpo de Jesús de Nazaret. Judas aceptó las monedas, no porque quería dinero. Él aceptó porque el ritual necesitaba ser cumplido en todos sus detalles. Cada elemento de la pasión tenía un significado cósmico preciso. Y Judas, el único que comprendía esos significados, sabía que no podía alterar ninguno de ellos. Steiner describió otros elementos ritualísticos de la pasión que la Iglesia ignoró o simplificó. El beso en el jardín de Getsemaní. Por ejemplo, la Iglesia enseña que el beso fue una señalización cínica, una señal para que los soldados identificaran a Jesús. Pero Rudolf Steiner reveló que el beso era un antiguo gesto de iniciación. En los misterios de Egipto y de Grecia, cuando un maestro transmitía una enseñanza final a un discípulo, el ritual incluía un beso en la mejilla. Era el sello de una transmisión espiritual. Lo que sucedió en el jardín de Getsemaní no fue Judas señalando a Jesús para los soldados. Fue Jesús transmitiendo a Judas, en aquel último momento, una fuerza espiritual que lo ayudaría a soportar lo que vendría. Fue un acto de amor entre dos seres, que sabían que estaban a punto de ser separados por la fuerza más brutal de la historia. Y la Iglesia transformó ese momento de amor en sinónimo de hipocresía. Esa distorsión, según Rudolf Steiner, es una de las más dañinas de toda la tradición cristiana. Pero espera, quizás estés pensando, ¿y el remordimiento? ¿Y el suicidio? Si Judas sabía lo que estaba haciendo, ¿por qué se arrepintió? ¿Por qué se ahorcó? Steiner explicó eso también, y la explicación de él es de las más impresionantes de toda la antroposofía. Él dijo que Judas no se suicidó por remordimiento en el sentido común de la palabra. Lo que sucedió con Judas, después de la entrega de Jesús, fue algo mucho más complejo y mucho más trágico. Steiner describió que en el momento en que Judas cumplió su papel, en el instante en que él entregó a Jesús,
con el beso en el jardín de Getsemaní. El peso kármico del acto cayó sobre él, con una fuerza que ningún ser humano jamás había experimentado, no porque él hubiera hecho algo errado, sino porque él se había tornado el instrumento a través del cual el mayor sacrificio de la historia se tornó posible, y el cuerpo astral de Judas, el cuerpo que carga las emociones, no soportó la intensidad de ese peso. Steiner dijo que el cuerpo astral de Judas literalmente se fragmentó bajo la presión cósmica del acto que él había cometido, y esa fragmentación astral provocó una agonía tan insoportable que la muerte física fue la única forma de liberación posible. Steiner describió que en las horas entre la entrega en el jardín de Getsemaní y su muerte, Judas experimentó lo que él llamó de una compresión kármica total. Normalmente, el peso kármico de un acto se distribuye a lo largo de días, semanas, meses, vidas enteras, pero en el caso de Judas, todo el peso kármico se concentró en pocas horas. Él sintió, simultáneamente, el dolor de Jesús siendo preso, el dolor de los discípulos que no comprendían, el dolor de María que perdía el hijo, el dolor de la humanidad entera que asistiría al sacrificio sin entender su significado. Todo eso cayó sobre el cuerpo astral de un único hombre en cuestión de horas. Steiner dijo que ningún ser humano antes o después experimentó una concentración tan extrema de sufrimiento kármico, y que la decisión de Judas de quitar la propia vida no fue flaqueza, fue la única respuesta posible delante de una presión cósmica que ningún cuerpo humano fue proyectado para soportar. Steiner hizo una distinción que es absolutamente crucial y que la Iglesia nunca hizo. Él dijo que el acto de Judas no generó karma negativo para Judas, en el sentido que normalmente entendemos karma, cuando alguien comete un acto maldoso, egoísta, destructivo, ese acto crea karma negativo, que necesitará ser equilibrado en vidas futuras. Pero el acto de Judas no fue maldoso, no fue egoísta y no fue destructivo. Fue un sacrificio consciente a servicio de la evolución cósmica, y Steiner dijo que actos de sacrificio consciente operan bajo una ley kármica diferente. Ellos no generan deuda. Ellos generan lo que Steiner llamó de karma redentor, un tipo de karma que no aprisiona el alma, sino que la libera, que no crea obligación, sino que crea mérito espiritual. Judas, al aceptar cargar sobre sí la culpa de toda la humanidad por 2000 años, acumuló un mérito espiritual que poquísimas almas en la historia de la evolución humana consiguieron acumular. Y aquí está la inversión que Steiner reveló y que la Iglesia escondió con todas sus fuerzas. La verdadera traición no fue la de Judas, la verdadera traición fue la de la propia Iglesia. Cuando la Iglesia primitiva decidió, en los concilios de los primeros siglos, cuáles evangelios serían aceptados y cuáles serían rechazados, ella hizo una elección deliberada. Ella escogió la versión que transformaba a Judas en villano, no porque esa versión fuera más verdadera, sino porque ella era más útil. La Iglesia necesitaba un villano, necesitaba un ejemplo de maldad absoluta para contrastar con la bondad absoluta de Cristo. Necesitaba un chivo expiatorio que justificara la narrativa de poder que estaba construyendo. Y Judas sirvió a ese propósito a la perfección. La Iglesia tomó al discípulo que Rudolf Steiner describe como el más valiente, el más avanzado, el que realizó el sacrificio más extremo, y lo transformó en el sinónimo de todo lo que es despreciable. Y lo hizo conscientemente, porque si el mundo supiera la verdad sobre Judas, el edificio entero de la teología eclesiástica comenzaría a derrumbarse.
Steiner identificó el momento histórico preciso en que esa decisión fue tomada. Fue en el Concilio de Nicea, en el 325, convocado por el emperador Constantino. En ese concilio, obispos de toda la cristiandad se reunieron para decidir cuál sería la doctrina oficial. Y entre las muchas decisiones tomadas allí, una de las más consecuentes fue la exclusión definitiva de evangelios que presentaban a Judas bajo cualquier luz que no fuera la de traidor. Steiner dijo que había en el concilio obispos que conocían la tradición esotérica sobre Judas. Obispos que sabían que la versión oficial era incompleta, pero fueron silenciados, algunos por presión política, otros por miedo, y otros simplemente porque el poder del Imperio Romano, ahora aliado a la Iglesia, era demasiado grande para ser desafiado. La verdad sobre Judas fue sacrificada en el altar de la conveniencia política, y ese sacrificio creó un karma colectivo que la cristiandad carga hasta hoy. Piénsenlo bien. Si Judas no era un traidor, si él estaba cumpliendo una misión cósmica a pedido del propio Jesús, entonces toda la narrativa de culpa que la Iglesia construyó a lo largo de 2 milenios se deshace. La idea de que la humanidad es culpable por la muerte de Cristo pierde fuerza. La idea de que necesitas un intermediario eclesiástico para ser perdonado pierde sentido, porque la muerte de Cristo no fue causada por la maldad humana. Fue planeada por el mundo espiritual como parte del proceso de evolución de la tierra, y Judas era parte de ese plan, no como villano, sino como instrumento sagrado. Y esto tiene implicaciones directas para tu vida espiritual hoy. Steiner dijo que mientras la humanidad continúe creyendo en la versión distorsionada de la Iglesia sobre Judas, estará atrapada en una comprensión superficial del sacrificio de Cristo. Porque si tú crees que la muerte de Jesús fue causada por la traición de un hombre malo, entonces el Gólgota se reduce a un drama humano, una historia de víctima y agresor. Pero si comprendes que la muerte de Jesús fue un acto cósmico planeado por el mundo espiritual, con la participación consciente de Judas, entonces el Gólgota se revela en toda su grandeza, y comienzas a entender que el mismo principio se aplica a tu propia vida. Que las situaciones que parecen traición, que los momentos de dolor que parecen injustos, que las personas que parecen perjudicarte pueden estar cumpliendo, sin saberlo, papeles necesarios para tu evolución espiritual. Steiner dijo que comprender a Judas es comprender el karma en su dimensión más profunda, y que esa comprensión libera el nivel de profundidad que Steiner trajo sobre la relación entre Jesús y Judas solo existe en las pláticas originales sobre cristología y en los escritos antroposóficos que la mayoría de los estudiosos ignora o desconoce. Traer estas verdades hasta ti, traducir décadas de investigación en los archivos de Steiner en lenguaje que cualquier persona consiga entender, es un trabajo que pocos canales están dispuestos a hacer. El Super Thanks allí abajo es la forma más directa de garantizar que este trabajo continúe existiendo. Cuando le das clic a ese corazón dorado, estás diciendo que la verdad sobre Cristo y Judas merece ser conocida. Y para demostrar mi gratitud, quien apoye con Super Thanks recibirá en breve una revelación exclusiva sobre lo que sucedió con el alma de Judas después de la muerte. Algo que no voy a publicar en video. Forma parte de los guardianes de la verdad espiritual. Únete a nosotros. Steiner fue aún más lejos. Él dijo que la relación entre Jesús y Judas antes de la última cena era profundamente diferente de lo que la Iglesia retrata. En los evangelios canónicos, Judas aparece como una figura secundaria, mencionado brevemente, casi siempre de forma negativa.
Pero Steiner describió que en las pláticas privadas de Jesús a los discípulos, en las conversaciones que sucedían lejos de las multitudes, era Judas quien hacía las preguntas más profundas. Era Judas quien desafiaba a Jesús a ir más allá de las parábolas simples. Era Judas quien exigía explicaciones sobre los misterios cósmicos que los otros discípulos aún no estaban listos para recibir. Steiner dijo que Jesús reconocía en Judas un alma que ya había pasado por iniciaciones en vidas anteriores, un alma que cargaba un nivel de madurez espiritual que venía de encarnaciones en los antiguos misterios de Egipto y de Persia. Judas no era un discípulo común. Era un iniciado entre discípulos que aún estaban en el inicio de su jornada espiritual. Steiner detalló que en los misterios egipcios, particularmente en los templos de Isis y Osiris, Judas había pasado por una forma de iniciación que envolvía una muerte simbólica y un renacimiento espiritual. En esa iniciación, el candidato era colocado en un estado de trance profundo por 3 días, durante los cuales su alma viajaba por el mundo espiritual y recibía conocimientos que no podían ser obtenidos de otra forma. Esta experiencia de muerte y renacimiento simbólico preparó el alma de Judas en encarnaciones futuras, para comprender la realidad de la muerte y renacimiento de Cristo de una forma que los otros discípulos simplemente no tenían la base espiritual para comprender. Cuando Jesús hablaba sobre su propia muerte y resurrección, los otros discípulos se asustaban, negaban, rechazaban. Pedro le dijo a Jesús que eso nunca sucedería, pero Judas escuchaba en silencio, porque él ya lo sabía. Él ya había experimentado, en los misterios antiguos, la verdad de la muerte como puerta para la resurrección. Y él sabía que lo que estaba a punto de suceder con Jesús era la realización cósmica de aquello que los misterios siempre habían anticipado en forma de ritual. Y esa diferencia de nivel creaba una situación que Steiner describió con gran sensibilidad. Los otros discípulos sentían que había algo diferente en Judas. Sentían que él sabía más, que comprendía más, que tenía acceso a algo que ellos no tenían. Y esto generaba desconfort, no envidia en el sentido mezquino, sino una inquietud espiritual. Los otros discípulos no entendían por qué Jesús dedicaba tiempo privado a Judas. No entendían por qué Jesús confiaba en él información que no compartía con el grupo. Y esa falta de comprensión fue el terreno fértil sobre el cual la narrativa de traición fue construida después. Cuando Judas entregó a Jesús, los otros discípulos, que no comprendían la misión que él cumplía, interpretaron el acto como traición. Y esa interpretación, nacida de la incomprensión, se cristalizó en los evangelios que ellos escribieron o inspiraron. Steiner hizo una observación que considero una de las más valientes de toda su obra. Él dijo que los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a pesar de contener verdades espirituales profundas, también contienen las limitaciones de comprensión de sus autores o inspiradores. Los evangelios fueron escritos por hombres que vieron los eventos del Gólgota, desde un nivel de conciencia que no les permitía comprender todo lo que estaba aconteciendo. Ellos vieron la superficie de los eventos, vieron la entrega, la crucifixión, la muerte, pero no vieron la dimensión cósmica. No comprendieron que cada detalle de la pasión era un acto ritualístico planeado por el mundo espiritual, y cuando escribieron los evangelios, escribieron a partir de esa comprensión limitada. El Evangelio de Judas, por otro lado, fue escrito o inspirado a partir de una comprensión más profunda, no necesariamente por el propio Judas, sino por una corriente de misterio que preservaba la versión interior de los eventos, la versión que solo los iniciados conocían. Rudolf Steiner reveló que esa corriente de misterio sobrevivió en secreto durante siglos.
pequeños grupos de iniciados, conectados a las escuelas de misterio Rosacruces y a otras corrientes esotéricas, preservaron el conocimiento verdadero sobre Judas de generación en generación. Ellos sabían que la verdad no podía ser destruida permanentemente. Sabían que un día, cuando la humanidad alcanzara un nivel suficiente de madurez espiritual, esa verdad reemergería. Y Rudolf Steiner veía su propia misión como parte de ese proceso de reemergencia. Él no estaba inventando una versión alternativa de los eventos. Él estaba restaurando una verdad que siempre existió, pero que fue suprimida por la fuerza. Y el descubrimiento de El Evangelio de Judas en Nag Hammadi, décadas después de la muerte de Rudolf Steiner, confirmó físicamente lo que él ya había revelado espiritualmente. Los textos encontrados en el desierto de Egipto corroboran la versión de Rudolf Steiner en puntos cruciales. La idea de que Jesús pidió a Judas que lo entregara, la idea de que Judas era el discípulo más cercano de Jesús, la idea de que los otros discípulos no comprendían la verdadera misión. Todo esto está en el Evangelio copto, y todo esto Rudolf Steiner ya había descrito, a partir de los registros akáshicos. Mucho antes de que el texto fuera desenterrado, Rudolf Steiner enseñó una práctica meditativa específicamente ligada a ese conocimiento sobre Judas y el misterio del Gólgota. Él dijo que para comprender verdaderamente el sacrificio de Cristo y el papel de Judas, no basta con leer sobre ellos, es preciso meditar sobre ellos, y la meditación que él propone es la siguiente. Elige un momento tranquilo del día, de preferencia al inicio de la mañana, antes de cualquier actividad. Siéntate en silencio y cierra los ojos. Intenta formar en tu mente la imagen del jardín de Getsemaní por la noche. Ve las olivas, siente el aire nocturno, y entonces imagina a dos hombres encontrándose en aquel jardín, Jesús y Judas. No los imagines como la Iglesia los retrata, con Judas como villano y Jesús como víctima. Imagínalos como dos hermanos espirituales, que saben lo que necesita ser hecho. Imagina la mirada que cruzan entre sí, una mirada de comprensión total, una mirada que lo dice todo sin palabras. Rudolf Steiner dijo que si mantienes esa imagen en tu mente por 5 a 10 minutos, en silencio, sin juicio, sin la narrativa de la Iglesia interfiriendo, algo comenzará a cambiar en tu percepción. Comenzarás a sentir la dimensión del sacrificio de ambos, no solo el de Jesús, sino el de Judas, porque ambos sabían, y ambos aceptaron, y ambos sufrieron, y la diferencia es que Jesús fue glorificado, y Judas fue maldecido, y esa diferencia no es justa, y no es verdadera, y la meditación sobre ese momento ayuda a deshacer una de las mayores distorsiones espirituales de la historia. Rudolf Steiner dijo que esta meditación, practicada con consistencia a lo largo de semanas, puede producir efectos profundos en el alma. Él explicó que la imagen del encuentro entre Jesús y Judas en el Getsemaní funciona como una llave que abre un portal de comprensión que la mente racional no consigue abrir. Cuando te permites sentir la verdad de aquel momento, sin los filtros de la Iglesia, sin la narrativa de culpa y traición, algo se libera dentro de ti. Rudolf Steiner describió ese efecto como una disolución de karma colectivo. Él dijo que toda la humanidad carga un peso kármico por la condenación injusta de Judas. Cada persona que repitió la historia de Judas como traidor, que lo maldijo en oraciones, que usó su nombre como insulto, contribuyó a un campo de injusticia cósmica que afecta la evolución espiritual del planeta entero. Y la meditación sobre la verdad del Getsemaní ayuda a disolver ese karma,
no apenas tu karma individual, sino una pequeña parcela del karma colectivo de la humanidad. Cada persona que medita sobre la verdad de Judas está ayudando a reparar una injusticia de 2000 años. Rudolf Steiner agregó que esa meditación puede traer resultados que no esperas. Algunas personas relatan que durante la práctica sienten una emoción intensa que no consiguen explicar, una tristeza profunda que no es la tristeza de ellas. Es como si por un breve momento ellas pudieran sentir un eco de lo que Judas sintió. Rudolf Steiner dijo que eso acontece porque la meditación conecta a uno, a través de los registros akáshicos, con el campo emocional de aquel evento. Y ese campo aún está activo, aún pulsa, aún carga el dolor de Judas, la determinación de Jesús, la confusión de los discípulos. Todo esto aún existe en el plano etérico de la tierra, como una impresión permanente. Y cuando meditas sobre ese momento con sinceridad, tocas en esa impresión, y ella toca en ti, y algo dentro de ti cambia, algo se libera, algo que tal vez estuviese preso a vidas enteras, comienza a disolverse. Rudolf Steiner dijo que esa es una de las meditaciones más poderosas de toda la antroposofía, y que cada persona que la practica está contribuyendo para la redención, no apenas de Judas, sino de toda la humanidad que lo condenó injustamente. Entonces, la próxima vez que escuches el nombre Judas, la próxima vez que alguien use ese nombre como sinónimo de traición, recuerda lo que Rudolf Steiner reveló. Recuerda que por detrás de la narrativa oficial existe una verdad que fue censurada, destruida y enterrada por quien tenía interés en mantenerla escondida. Judas no era el villano, era el más corajudo, era el más consciente, era el que amaba a Cristo lo suficiente para aceptar sobre sí el odio del mundo entero, para que la misión cósmica se cumpliese, y la iglesia que lo condenó sabía de eso, sabía y escondió, porque la verdad sobre Judas revela algo que la iglesia nunca quiso que supieras, que no necesitas de intermediarios para acceder a la verdad espiritual, que el sacrificio verdadero no es lo que parece, y que la historia que contaron para ti sobre la noche más importante de la humanidad está incompleta. Ahora dime en los comentarios, escribe la palabra verdad si siempre sentiste que algo en la historia de Judas no hacía sentido. Si siempre tuviste una inquietud al oír que él era simplemente malo. Cuenta el momento en que comenzaste a cuestionar la versión oficial de la iglesia. Llegó un momento, un instante decisivo, en el que algo dentro de ti te susurró, te gritó, que había mucho más en esta historia de lo que jamás te contaron. Cada comentario, cada reflexión, cada duda que se expresa aquí es una prueba irrefutable de que la verdad, esa verdad profunda y esencial, no puede permanecer oculta para siempre, porque al final, la verdad siempre encuentra su camino, ilumina la oscuridad y revela lo que por mucho tiempo estuvo escondido, bajo el velo del engaño. Como diría Rudolf Steiner, la verdad resuena en lo más profundo de nuestro ser, y cuando la escuchamos, ya no podemos ignorarla.